Desde el pasado jueves, y luego de su paso por el Bafisi, se estrenó finalmente en la plataforma de Netflix el documental de Haddock Films, El fotógrafo y el cartero, el crimen de cabeza, producido por Vanessa Ragone, dirigido por Alejandro Hartman, y justamente Vanessa Ragone, su productora, está conectada con nosotros en este momento a través de la línea de WhatsApp. Hola Vanessa, te damos la bienvenida a Cinefilia una vez más. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué dicen? ¿Cómo va, Luis? Todo bien, un placer. Y la primera pregunta ya derecho que te quiero hacer es, mientras ustedes son el mismo team de Carmel, por supuesto, El crimen del country, y quería preguntarte si durante ese momento ya había germinado en ustedes la idea de continuar con el documental de Cabezas. Sí, durante el montaje, que fue muy largo, durante el montaje de Carmel, que duró mucho tiempo y que sucedió prácticamente todo en la pandemia, Claro. ya estábamos pensando, por diversas razones. A Alejandro le interesaba la figura de Chabrán y la historia de Chabrán, por un lado. Yo soy hija de fotoperiodista, así que yo tenía como siempre muy presente el crimen de José Luis Cabezas en mi propia vida, y había leído dos libros del abogado de la familia, el doctor Becky, Claro. que me parecían súper interesantes. Entonces se los di a Alejandro, o se los mandé, porque no nos veíamos, lo hacíamos todo Todo virtualmente, virtual, claro. y le dije, léelos y a ver qué te parece. O por supuesto, él también conocía el caso, ¿no? Pero al volver a revisarlo desde la mirada de alguien que lo había vivido tan en primera persona, como fue el caso del doctor Becky, nos pareció bueno, que era realmente una oportunidad de contar una historia que a lo mejor en orden y como la propusimos, no se había contado. Y por otro lado, se venían los 25 años de su asesinato, y también nos parecía que quizás era tiempo de llamar a recordarlo, ¿no? Porque también Seguro. tenemos en la productora una cantidad de gente joven que no conocía el No caso ni conocía el tenía idea caso. en absoluto, para Claro, nada. claro. Así que sí, efectivamente vino en aquel momento la idea. Y decime, Vanessa, ¿en qué sentís que aportaron ustedes con respecto a esta historia, este documental, qué aportó a la opinión pública en general o al consumidor de este tipo de documentales? Yo creo que traer preguntas a la conversación social, preguntas relevantes, siempre es interesante. Por supuesto que quien ha seguido el caso desde que sucedió, o para el mundo periodístico, a lo mejor no habrá grandes novedades, es decir, no es que descubrimos una nueva línea de investigación, ni esa era nuestra intención. Pero también el tiempo le permite a lo documental poner en orden, ¿no? Y con cierta distancia, todo el asunto. Entonces, todo lo que pasó, ¿no? Desde el crimen hasta el proceso judicial, hasta las Claro, condenas, Y en ese sentido, yo he recibido infinidad de mensajes de mucha gente de muchos lados del mundo, incluso, sí, agradeciéndome, diciendo, no conocía que había pasado esto, muchas gracias por contarlo. Es decir, en este punto no es un documental de investigación, no es un documental que narra una historia que sucedió, la narra con honestidad intelectual y planteándose un cierto orden. De hecho, está contada en un cierto orden, sí, no en el claro. orden cuasi Cuasi cronológico. cronológico. También es Exacto. cierto, como bien vos decís, Vanessa, que al haber transcurrido 25 años, aquellos que vivimos esta historia en su momento, el documental refleja con muchísima claridad y en forma muy categórica el tejido del poder y el tejido de la mafia incrustada en el poder. Y me parece que este es uno de los logros, ¿no? Del crimen de cabezas, del documental El fotógrafo y el cartero. Yo creo que ese contexto de los 90, que todos lo tenemos lo recordamos, ¿no? Y lo tenemos en Sí, sordina, pero puesto ahí, ¿no? Digo, puesto el crimen en el contexto de esa década, donde pasaron tantas cosas terribles y donde los poderes estaban tan confundidos, mezclados, y unos protegiendo los intereses de otros. Realmente también eso ha sido un poco choqueante. También he recibido muchos mensajes en relación al repaso de la década, que también, ¿no? Verla toda junta, decís, uff, ¿en qué momentos qué vivimos, ¿no? década que ¿Cómo fue tuvimos, nuestra ¿no? vida? Claro, claro, Uy, claro. y, Este,
Y para nosotros, digo, también pensando en Carmel, los casos criminales no es que nos interesan especialmente por el aspecto criminal, que por supuesto que sí, que lo investigamos y son en todo caso el hilo conductor, pero también y sobre todo nos interesa el contexto en que esos crímenes pueden suceder, ¿no? Tal ¿Qué cual. pasa alrededor o qué pasaba en Argentina en esos momentos? Y los dos casos tienen dos, si bien son muy distintos, el paralelo de ser dos momentos de la historia argentina muy particulares, ¿no? El Seguro, final de seguro. los 90 y el post 2001. Tal cual. Y quería preguntarte, ¿pudieron acceder a todos los testimoniantes que ustedes hubiesen querido o que prepararon desde el guión? Em, Accedimos a todos, no todos están en la película, a todos los que pensábamos, o prácticamente O sea, todos, no todos hubo quisieron dar su algunos que testimonio. quedaron en la isla de edición, por ejemplo. No, en la isla de edición no quedó nadie. Ajá, Algunas personas, por ejemplo, el doctor Cavallo, sí, fue una de las primeras personas a quien conectamos, ¿no? claro, me Porque imaginé, su relevancia es obvio, enorme. claro. Y él en un principio dijo que sí, luego prefirió no dar su testimonio. Ajá. A la familia Yabrán Perdón, también discúlpame que te sí. interrumpa. ¿Alcanzó a justificar o a invocar la razón por la cual se negaba a dar su testimonio? Bueno, era un momento difícil porque estábamos en mitad de la en plena pandemia, ¿sí? Sí, Todavía no había vacunas, no había nada. Caballos estaba por ir a Estados Unidos a dar unas charlas y a vacunarse, entonces, y teníamos como un periodo de ventana muy corto para hacer las entrevistas, sinceramente. Y él nos dijo, bueno, ahora no me voy a ir, no me quiero exponer. No, digo, en principio se entendía que en ese momento no quería, luego lo volvimos a llamar al retorno de su viaje, pero ahí ya sí. no pudimos volver a contactar. Em, Y me comentabas antes, yo no me te... dio otra Shh, razón, ok, digamos, pero ok. quizás no tuvo ganas de volver a enfrentarse a todo eso y también se entiende. Sí, En lo humano se entiende perfectamente. claro, me estabas comentando también que intentaron contactar a alguien de la familia de Yabrán para que también ofreciera su testimonio. Sí, hablamos con el abogado de la familia Chabrán, que fue el abogado que los representó en el juicio, pero ellos tampoco estaban dispuestos. También hay que entender, y es algo que por ahí uno a veces no percibe porque se sienten los documentales como, bueno, a veces no tienen la masividad que estos están teniendo, pero quienes se dan cuenta de la masividad también se dan cuenta de que su figura vuelve a saltar a lo público, ¿no? Es decir, de Obviamente, repente eh, hay opiniones sobre todas las personas que participaron en el documental, más o menos conocidos, más o menos famosos, sí, y eso puede hacer que uno no tenga ganas de traer, de volver al hoy, con su vida de hoy, repasar ciertas cosas del pasado. Entonces, claro. bueno, Bueno, lo entendimos, lo entendimos en todos los casos, solo no fuimos a buscar los testimonios de los asesinos confesos porque eso sí no nos interesaba realmente, ¿no? no, Su versión de no, los no hechos. hubieran aportado absolutamente nada más de aquello que Mm, ya fue probado o condenado y me parece, bueno, no quiero spoilear, pero además mucha gente conoce la verdadera historia, todos sabemos cuál fue el futuro, cuál fue la situación en ese momento, cómo apuntaba el futuro procesal de todos y cada uno de estos condenados y cómo están hoy ahora. Casi podría decirse que de manera impune han quedado en libertad. Exactamente, ese ha sido siempre el reclamo de la familia y Sí, también es parte de haber hecho el documental, ¿no? Decir, bueno, también reflexionemos un poco sobre la justicia, cuán dura es en algunos casos, cuán lábil es en otros, digo, también ahí sí. tenemos siempre un tema con la justicia, cada uno No, no, con sin el otro duda. caso también. Si bien tomo la línea argumental que me comentabas con respecto a la intención de documentar o de registrar cuestiones vinculadas con crímenes y demás, claramente el documental sobre Cabeza se erige como un testimonio político muy categórico, muy contundente. Y en función de esto quería preguntarte si a raíz de esta filmación, de este proyecto, de este proceso, comenzaron a pensar en visibilizar nuevamente y o traer nuevamente a la consideración de la opinión pública cuestiones similares. En otros proyectos me decís. En otros proyectos, por ejemplo, a mí ahora se me ocurre del primer desaparecido
en la época de Néstor Kirchner, de Julio López, por ejemplo, por nombrar un caso. Sí. No hemos, no tenemos en proyecto un inmediato documental con Alejandro. Alejandro se está yendo a Estados Unidos a filmar una serie. Y yo estoy volviendo por un ratito a hacer ficción. Pero un poco te tiene, depende, no había pensado en Julio López, que es un caso tremendo. Fue el primer desaparecido en democracia. Sí, claro, ni que hablar. Son cosas que, viste cómo es lo documental, tenés que sentir la motivación, tenés que saber que tenés fuentes de investigación verdaderas a las que recurrir y una cantidad de testimonios en primera persona que puedan ser interesantes, o aunque sea uno, pero que sea muy potente. Se tiene que dar una cantidad de factores, ¿no? para ponerse a hacer proyectos de esta envergadura. Y veremos más adelante. Yo siempre quiero trabajar con Alejandro porque nos entendemos muy bien y él es un director extraordinario. Ahora, bueno, por un momento nuestros caminos divergen, pero quizás volvamos. Ya volverán a unirse, Vanessa, vos sabemos claramente, sos una figura referencial de la industria, y en algún momento, luego de esta crisis o durante esta crisis cinematográfica del Inca, se reiteró algunas veces tu nombre para sucederlo a Luis Puenzo. ¿Qué hay de cierto con esto y qué opinas de esta cuestión? No hay nada de cierto en ello. Sí sé que se me nombra, entiendo el sentido de ese nombrarme, porque bueno, soy presidenta de la Cámara de Productores, tengo años en la industria, soy otro Oscar como era Puenzo, si queremos, por decirlo de algún modo. Pero más allá del tema del Oscar, estás muy posicionada dentro de lo que es la industria del cine, sos muy conocedora de todos los resortes y de todas las cuestiones que hacen al quehacer cinematográfico, y muchos realmente, yo pienso que lo deberás saber esto, veían en tu figura una posible continuidad o no continuidad de la gestión anterior, sino como un reemplazo, como una elección acertada, la posibilidad de que vos te hicieras cargo de la conducción de esta entidad. Yo colaboro y aporto desde lo privado. Yo tengo una empresa, soy una pequeña pyme con con gente a la que le doy trabajo, y estoy siempre dispuesta a colaborar en cualquier ámbito desde mi lugar para tratar de resolver los muy importantes problemas que tiene nuestra actividad, que parecen haber desaparecido pero siguen estando. Pero me parece que la gestión pública de una institución de ese calibre, ¿no? Debe ser llevada por gente que conozca de la gestión pública. Yo soy productora de cine, no es lo mismo ser productor de cine y ser pequeño empresario que gestionar un instituto público con un presupuesto, con unas necesidades, con una necesidad de tener sostén político también, ¿no? Está político, bien. Pero no político. Está bien lo que me decís, y desde esto que me decís, me veo de alguna manera obligado a repreguntarte si vos sentís que hay gente con capacidad de gerenciar en la gestión pública, con conocimientos en la materia específicamente. Yo creo que habrá, no tengo candidatos, si es lo que me estás preguntando. No, en realidad tampoco te pedí nombrarme a alguien, pero me interesa esto que estás diciendo, porque yo lo que advierto, yo desde lo personal, es una falta de figuras que puedan estar capacitadas para esto. Sí, pareciera que la hay, no lo puedo negar, no surge así rápidamente quién es esa figura hoy, aunque ya pasaron por el Inca personas que si quisieran volverlo lo podrían hacer con mucha solvencia en todo caso. Seguro. Pero también algunas de las buenas gestiones del Inca también fueron realizadas por gente que no venía ni del sector del cine especialmente, pero lo aprendió rápido. No, es cierto, hemos tenido buenas gestiones, sí, es cierto. Sí, y alguien que sabe de gestión pública y que tiene los vínculos políticos para sostener su gestión, después puede aprender lo que haga falta aprender de lo específico del sector, si tiene cabeza y deseos. Siempre me parece difícil cuando una persona del propio sector va al Inca,
Sí, porque además se te generan muchos conflictos claro. casi de intereses, es decir, y cada decisión que tomás, alguien que no era exactamente de tu mundo te la cuestiona. Me parece que lo que pasó con Luis, no quiero volver mucho sobre eso, pero también tuvo que ver con que podía parecer que quería un tipo de cosa en contra de otro tipo de cosa, y eso yo creo que le puede pasar a casi cualquiera que vaya desde el sector al Inca. Ojalá encontremos Entiendo. se encuentre el presidente de la nación de con quien le parezca y lo pueda gestionar, pero mi impresión desde mi pequeña intervención en la gestión pública, que fue Sí, cuando dirigía Inca TV, que fue una tarea muy grata y que no comprometía las obligaciones gigantescas de dirigir el Inca, sino un área específica, ahí me di cuenta que para estar en un instituto público hay que saber un montón de gestión sí, y hay que saber qué timbres tocar y con quién ir a hablar y en qué momento. eh, y eso no es algo que podemos hacer cualquiera, digamos, ok. por mucho que sepamos de cine o que estemos inmersos en la actividad. La última con esto, ¿eh? Y sigo con otra cosa. ¿Cómo ves la situación actual con este recambio? Si es que ves alguna Bueno, diferencia. sí, por supuesto, algo el reclamo que surgió de contactar, de poder hablar, de poder llevar propuestas al Inca, de que funcione el Consejo Asesor, todo eso está en funcionamiento, es decir, Nicolás Batle ha activado todo eso lo más rápido que ha podido. El tiempo que se perdió es grave, digamos, en un país como el nuestro. Estamos muy atrasados en muchos puntos, desde cosas económicas hasta acciones de gestión del instituto, que ahora hay que correr a hacerlas todas En en poco poquito tiempo, tiempo. claro. Luego, bueno, hay una situación compleja, las plataformas, cómo juegan, que juegan entre las complejidades que tenemos, algo que hace muchos, muchos años que no sucedía. No podemos cerrar la paritaria con SICA, entonces no sabemos el valor de los sueldos hoy, estamos a mitad de año y seguimos sin poder resolver la paritaria, lo cual es un problemón. Y mucho de eso tiene que ver cuando el instituto desaparece de nuestro aunque la paritaria no es algo en lo que participa el Inca, pero el Inca siempre ha funcionado como un marcador de cosas, como un regulador, ¿no? Bueno, su costo medio implica entonces que las Claro. películas cuestan tanto. Bueno, al haber desaparecido todo eso durante estos años, lamentablemente, yo creo que quedamos un poco huérfanos de líneas, de guías. Entonces, cada cosa que hay que hacer ahora requiere un esfuerzo doble. El paradigma cinematográfico ha cambiado, el paradigma de exhibición está cambiando y todo eso requiere mucho trabajo y pensamiento, y siento que tuvimos algunos años en los que no se avanzó nada en trabajar sobre todo Claro, esto, y ahora hay que claro, hacerlo un poco a las corridas para ponerse al día. seguro. Pero bueno, es una tarea grande para el vicepresidente en Sin ejercicio de duda, la presidencia. sin Mm. duda. Me contabas antes que volvés a la ficción. ¿Cuál es el proyecto? ¿Se puede saber? Sí, sí, sí. Estoy desarrollando dos proyectos de adaptación de dos novelas. Elena Sabe, de Claudia Piñeiro, que ahora fue finalista de este prestigioso premio, el Booker Prize. Está bueno que lo digas, Em, sí, está muy bueno. Fue finalista y estuvo ahí Claudia muy contenta. Yo ya hice dos películas adaptadas de novelas de Sí, Claudia, y estamos adaptando Elena Sabe, que es una novela extremadamente potente, personal, una historia muy, muy, muy fuerte y muy íntima, para que la dirija Anaí Berneri, que está escribiendo el guión, así ¿ya que hay ese elenco proyecto está... confirmado o no, no? Bueno, sí, pero no lo puedo decir. Sí, Nada, ni esperemos un que sí. nombre, nada, nada, nada. No, 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 Bueno, no puedo bueno, todavía, pero bueno, acepto. hay una gran protagonista femenina, y Ok, esa gran protagonista femenina está prácticamente confirmada. confirmada. Perfecto, Eh, buenísimo. hay varias, pero bueno, Elena sobre todo es Elena, un bien. personaje que tenemos muy Ok, cercano. ¿y Y por cuál? otro Sí. lado, otra adaptación, que es la adaptación de Las extranjeras, un Ujú, libro de Sergio Holguín, que forma parte sí. de una serie de novelas sobre un personaje, una periodista investigadora. Sergio mismo está trabajando en la adaptación de su libro. Es un proyecto que, bueno, empieza recién su proceso de adaptación, y quizás lo podamos hacer
hacia finales del próximo año. Probablemente Elena Sabe se haga antes. Ok. Así que ahora me volví un rato a la ficción por un Bien, ratito. bueno, qué suerte por un lado también. Vanessa, fue un placer hablar contigo y bueno, desde ya te deseo mucha suerte en estos proyectos venideros. Muchas gracias, un gusto como siempre hablar con ustedes. Dale, Un abrazo. lo mismo digo, un abrazo fuerte para vos también. Fue la palabra de Vanessa, chau, adiós. Fue la palabra de Vanessa Ragone, productora del documental El fotógrafo y el cartero, el crimen de cabezas. Y ahora sí, vamos al primer tema musical de hoy, que corresponde a la película Top Gun Maverick. Es un clásico de David Bowie, Let's Dance. Aquí lo vamos a escuchar.